Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablar de un tema que creo que es muy importante, que es cómo autocorregirse. Muchas veces cuando estamos pintando o cuando estamos dibujando o incluso haciendo pintura digital, ilustraciones, etc., vemos que algo en nuestra imagen no funciona y nos es difícil reconocer por qué. Entonces, creo que para estos casos lo mejor es tener un método y aplicar este método para reconocer nuestros propios errores. Antes de ello, quiero deciros que si os gusta esta lección, va a estar más extensa en el canal de Patreon. Este octubre vamos a hablar de pintura directa o pintura a la prima, así que si os interesa, echarle un vistazo, dejaré el enlace en la descripción y si tenéis cualquier duda podéis dejármela en los comentarios y os la responderé encantado. También, si lo preferís, podéis hablarme por Instagram, por ejemplo. La pintura es un proceso complejo en el que tenemos que coger varios elementos y ponerlos juntos para representar la imagen que queremos. En este caso, si pintamos del natural, tenemos que fijarnos en varios elementos para que la imagen que tenemos como muestra sea la misma que la que plasmamos en el lienzo. Para ello hay que tener en cuenta varios conceptos y creo que tener un sistema de analizar lo que vemos para trasladarlo a nuestro lienzo es lo mejor. Yo recomiendo crear este sistema en base a 4 elementos. El primero sería el dibujo, el segundo elemento a tener en cuenta serían los valores, después el color y por último los bordes. Teniendo en cuenta estos 4 elementos, creo que podemos aprender a representar las imágenes con más fidelidad y sobre todo autocorregirnos con más éxito. Vamos a empezar por el dibujo. Si os fijáis, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Dibujar los tomates que quiero pintar con un pincel y un color tierra sombra natural en este caso en mi lienzo. Para ello, en lo que nos tenemos que fijar es en las formas. Es muy importante entender que lo que estamos viendo lo tenemos que representar con formas y analizarlo de una forma abstracta nos ayudará muchísimo a simplificar lo que vemos y a trasladarlo con mayor precisión. Entonces, cuando pintamos o cuando queremos corregir lo que hemos pintado o trabajado, el primer elemento que tenemos que analizar es el dibujo. Para ello, tenemos que tener en cuenta todos los elementos que podríamos ver en un dibujo, ya sea las proporciones, la estructura, el parecido, etc. Creo que una forma de trabajar y de mejorar en este aspecto es entender lo que estamos pintando como un conjunto de formas. Olvidarnos de lo que es el modelo, ya sean unos tomates, un retrato, una persona, etc. Y entender simplemente las formas abstractas que crean esa imagen. Entonces nos será mucho más fácil trasladar esa información a nuestro lienzo. La idea es tener una visión mucho más abstracta de lo que estamos haciendo, intentar visualizar simplemente las formas y trasladarlas a nuestro lienzo. Este es un ejercicio complicado que requiere práctica y evidentemente yo, por ejemplo, lo estoy intentando aplicar y me cuesta, ¿no? Pero creo que me ayuda entender el dibujo de esta forma, porque así veo de una manera más abstracta y me es mucho más fácil, sobre todo, confirmar o corregir si lo que estoy trabajando es correcto o no. Olvidarnos del conjunto y ver las partes que forman nuestro modelo y cómo son esas formas y trasladarlas al lienzo. Esta sería la primera idea. Entonces, cuando vamos a realizar una pincelada, cuando vamos a pintar una forma, lo primero que tenemos que decidir es la estructura o el dibujo de esta misma. El segundo aspecto que tenemos que trabajar o elegir serían los valores. Creo que los valores siempre tienen que ir antes del color. Como veis, esta pintura tiene mucho color y los tomates me va a ser muy difícil representarlos bien si no consigo los valores necesarios. Antes que el color, lo que tiene que funcionar son los valores, porque el color
como ya sabéis, está representado por el tono, la saturación y el valor. Y elegir el valor correctamente nos ayudará muchísimo a elegir los otros dos aspectos del color con más facilidad. Aparte de los valores, si viéramos nuestra imagen en blanco y negro, si lo representamos con exactitud, estará mucho más cerca de lo que queremos representar. Una vez hemos elegido el valor correcto, hemos trabajado con una escala de valores, siempre recomiendo utilizar una escala de valores, entender los valores como una organización y pensar en cada valor de una manera más numérica, es decir, ordenar los valores en nuestra escala de valores. Por ejemplo, ahora estoy aplicando color a esta sombra, un valor más oscuro, pues entender que esta es la parte o de las partes más oscuras de mi pintura y que será representada como un valor 7, por ejemplo, teniendo en cuenta que es de las partes más oscuras de mi pintura. En otras partes, como por ejemplo las luces, pues la entenderé como el valor más claro. En este caso, las luces máximas son el valor más claro. Es importante crear una jerarquía de valores, organizar cada forma y otorgarle un sitio en la escala de valores, tener claro cuál es el punto más oscuro y cuál es el punto más claro y ir poniendo las demás formas entre medio. Posteriormente, una vez hemos decidido el color de una forma o de un espacio que queremos pintar, el siguiente paso sería decidir el color. Evidentemente, normalmente el color es bastante fácil de ver. Lo importante es saber cuánta saturación tiene, qué temperatura tiene dicho color y relacionarlo con los demás. En el caso de estos tomates es fácil entender que los tomates son rojos, pero lo difícil es entender qué tipo de rojo, qué valor tiene, cuánta saturación, si está más saturado o menos saturado, etc. Por eso es tan útil pensar cuando vamos a aplicar un color a una forma, primero qué valor tiene. Una vez hemos decidido el valor que tiene, la temperatura y la saturación. Por último, hablar de los bordes, que es un elemento también muy importante en las imágenes que pintamos y podemos ser muy descriptivos a la hora de trabajar con ellos. Es muy interesante porque con los bordes podemos hacer las imágenes más personales, ajustando el tipo de borde que queremos, haciéndolos suaves en algunas partes, más cortantes en otras. Podemos, aparte de trabajar la forma y darle el volumen correcto, ajustar los puntos focales, que los puntos focales son esos puntos que le queremos dar más importancia, destacando algunas partes de nuestra pintura, haciendo los bordes allí más cortantes y manteniendo otras partes con bordes más suaves y más atmosféricos que hagan que nuestra pintura en esas partes sea más calmada y genere menos atención. Aunque los bordes los podemos trabajar de una forma personal, muchas veces también es importante tener en cuenta que los bordes describen mucho la forma. Por ejemplo, en estos tomates es muy importante mantener los valores desde la luz hasta la sombra con unos bordes suaves para explicar cómo es la rotación. Si los mantuviera muy cortantes, explicaría la forma de una manera errónea y no describiría realmente lo que está pasando. Pero, por ejemplo, los bordes entre la sombra y la sombra proyectada, la sombra de los tomates y la sombra proyectada, los puedo mantener más suaves, ya que allí el contraste es menor y creará cierta atmósfera que me ayudará a explicar mejor la luz que hay en estos tomates. Estas son las decisiones que podemos tomar. Por ejemplo, hay partes de la rama de los tomates que podría mantener más atmosférica, incluso fundir con el fondo y no pasaría nada. Pero en cambio en los tomates, si los hago muy suaves, demasiado suaves, no acabará de funcionar la imagen. Este tipo de decisiones son las que podemos tomar jugando entre lo que pasa realmente y un poco nuestra visión más personal. Con estos 4 elementos, dibujo, valores, color y bordes, podemos simplificar más o menos cualquier
pincelada o forma que vayamos aplicando en nuestra pintura. Y con estos 4 elementos también podemos mirar nuestra pintura y comprobar si lo que estamos haciendo es correcto. Por ejemplo, podría coger la forma de sombra y intentar averiguar si esta forma es correcta, si tiene el dibujo correcto, si el valor funciona, si el color está ajustado y por último si los bordes son correctos. Fijaros, por ejemplo, el diseño de forma, cómo comprobar si es correcto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde la forma que yo he hecho la comparo con la forma que está. También los valores, ver si el valor está correctamente ajustado. Como veis, el mío es un poco más oscuro, así que debería ser un pelín más claro. Posteriormente, comprobar el color. Se ve que el color de sombra del tomate es un poco más luminoso. Y por último, por ejemplo, para comprobar si la forma esta de sombra está correcta, ver los bordes, si la transición es igual de suave en nuestro modelo y en nuestra pintura. Esta sería la idea que hay detrás de este concepto, de cómo autocorregirse utilizando este sistema y también construir las formas ya directamente utilizando esta manera de pensar. Evidentemente, una vez nos ponemos a pintar, el ejercicio es mucho más complejo y hay muchos factores que entran en juego, como el material que utilizamos, también pues nuestra concentración, y es difícil tener siempre este grado de concentración para ser tan analítico en todo lo que hacemos. Pero creo que intentar ver las cosas de esta manera, tener esta forma de pensar mientras trabajamos, al menos intentarlo, nos ayudará a tener un recurso para autocorregirnos, para saber si lo que estamos haciendo está correcto o no, y también un sistema para, a la hora de lo que ponemos en el lienzo, comprobar si funciona o si no funciona. Creo que es una buena manera de entender la pintura y bueno, recomiendo que la pongáis en práctica y me digáis qué os parece. Evidentemente, muchas veces cuando comprobamos nuestra pintura y buscamos errores, los errores pueden deberse a múltiples factores y pueden ser combinaciones de dibujo y de valor o de valor y de color, etcétera. Normalmente es difícil analizar un error tan simple, ¿no? Como por ejemplo el borde tiene que ser más suave. Normalmente hay varios factores que hacen que no funcione, ya sea dibujo, bordes, color, valores, etcétera. Pero simplificarlo de esta forma creo que es muy útil. También decir que muchas veces también es muy fácil explicarlo, esta teoría, pero aplicarla es más complicado, así que no os preocupéis si de un principio os parece el ejercicio muy complejo. Realmente yo cuando pinto muchas veces pues estoy inmerso en la pintura y me cuesta tomar esa distancia para analizarlo que estoy haciendo y es difícil también coger todas las formas y analizarlas de esta manera, es bastante complicado, pero teniendo la tendencia a sintetizar lo que vemos y intentar aplicarlo, coger esta costumbre nos ayudará, creo yo, a tener una referencia, a entender por qué una pintura no funciona, saber si son los valores, el dibujo, etcétera, y entonces, sabiendo por qué no está bien, tener las herramientas para solucionarlo. A mí es algo que me funciona, sobre todo cuando consigo tomar esta distancia y entender lo que pasa, me es mucho más fácil mejorar lo que estoy haciendo. Y al principio cuesta, pero poco a poco, mediante el uso de este sistema día a día, pues es más fácil entrar en la dinámica, ¿no? De entender lo que está pasando y corregirlo. Espero que os haya gustado el ejercicio y la pintura. Estos tomates los pinté del natural, tardé entre 2 y 3 horas en realizarlos y están, bueno, sí, pintados de luz natural en una sesión. La pintura es a la prima. Y deciros que la lección está completa en el canal de Patreon con el vídeo a velocidad real, donde podréis ver cómo hago todo el proceso desde el inicio al fin. Y también los conceptos que he tratado están tratados con más profundidad. Entonces explico esta idea
y la idea de cómo ver la pintura con formas y la de cómo autocorregirse con más profundidad. Y hay dos versiones, una a tiempo real, donde se puede ver desde el inicio al fin de la pintura, y otra un poco más acelerada, y en una hora vemos todo el contenido de la lección. Si os interesa, podéis visitar el enlace que os dejaré a continuación, y si tenéis cualquier duda podéis hablarme por Instagram o por donde sea. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no estás suscrito, puedes suscribirte, y si te ha gustado, pues y le das a me gusta, sin duda lo agradezco. Os mando un abrazo y hasta pronto.